Galáctica, Radio y TV Digital. ¿Qué pasó justamente cuando hace unos cuantos años atrás, hace un par de décadas, surgió uno de los principales noticieros de la televisión iberoamericana, específicamente generado desde la Argentina? Es lo que vamos a charlar, a presentar en este especial con los 100 años de la radiodifusión, desde la radio a galena a lo que es la radio tecnológica visual de estos tiempos, ¿no? Este informe surge justamente a través de un interesante trabajo que realiza un reconocido periodista de muchos años también de trayectoria profesional, como lo es Pablo Mascareño, a través de su trabajo en el diario La Nación, a quien vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buen día, un gusto. Gracias por atendernos y bueno, por compartir este especial que estamos generando hoy en esta edición especial también del Glóbulo Magazine, conmemorando los 100 años de la radiodifusión, ¿no? ¿Cómo fue surgiendo esta idea tuya de decir, comienzo de alguna manera a desarrollar, investigar lo que aconteció dentro del mundo del periodismo en estas fechas tan interesante, ¿no? Tan linda para nosotros los que estamos relacionados con los medios de comunicación, de lo que acontecía justamente hace tantas décadas atrás con un noticiero que marcó un hito justamente en la televisión argentina, en los medios de comunicación, y que está dentro de lo que es este ámbito de la radio-teledifusión del planeta, ¿no? Así es. Bueno, este año se cumplieron los 100 años de la radio que nació en la Argentina, pero vos te referís a otro ícono que tiene que ver con la comunicación, claro, y que tiene que ver con la comunicación televisiva. Exacto, voz e imagen, ¿no? O sea, algo mucho más impactante, ¿no? Voz e imagen, y en ese caso estamos hablando de 9 Diario, claro, noticiero de la década del 80, Así que puso es. En el aire Canal 9, Canal 9 Libertad, el Canal 9 de Alejandro Romay. Claro, el canal de la palomita, como le llamaban muchos, ¿no? En ese tiempo, porque aparecía identificado con eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, ha generado una suerte de fenómeno y de hito en lo que tiene que ver con la comunicación. 9 Diario despertaba pasiones. Exacto. Es decir, 9 Diario no tenía televidentes, no tenía audiencia, tenía apasionados. Era prácticamente clubes de fans que se reunían en torno al noticiero. Y lo mismo sucedía con el mundo periodístico, claro, el mundo de la comunicación. Es decir, estaban quienes avalaban la manera de hacer periodismo de 9 Diario, y también estaban las voces en contra que criticaban esa manera de hacer periodismo. Por cierto, una manera de hacer periodismo muy particular y que ha tenido una fórmula perfecta en varios sentidos. En primer lugar, por los niveles de audiencia que tenía en ese momento. Era otra televisión, otros números de rating, y 9 Diario era un noticiero que podía tener alrededor de 35 puntos de rating, 40 puntos de rating. Para esa época era tremendo eso, ¿no? Era muchísimo. Sí. Pensemos hoy, además, que un programa exitoso en la televisión argentina tiene 9 puntos de rating. Digo, si tenés 9 puntos te va bien hoy en la televisión. Bueno, en aquel momento 9 Diario tenía 40 puntos de rating. Depende la nota que había, subía, bajaba, pero eran unos niveles de audiencia impresionantes. Por eso tal vez Romay se enloquecía y él quería participar, quería estar, bueno, porque él venía justamente de la locución, él era locutor, el tucumano, ¿no es cierto? Entonces como que él se apasionaba y bajaba para incentivar a sus compañeras, ¿no? A sus compañeros, a la gente que realmente estaba dentro del ámbito del noticiero, porque él notaba justamente ese impacto que por supuesto le generaba buena rentabilidad al margen de lo que eran las negociaciones con las pautas publicitarias también, ¿no? Rating y buen ingreso publicitario, ¿no? Iban de la mano. Bueno, absolutamente. Bueno, Alejandro Romay es locutor, era locutor. Sí, era locutor, claro. Él ingresó a los medios como locutor a través de Radio Tucumán, así en su provincia natal, y es decir que él después fundó Radio Libertad en la Galería Güemes, creó marcas inolvidables como Grandes Valores del Tango, y por supuesto 9 Diario. Él era un comunicador, digo, más allá de ser el dueño del canal, el empresario que llevaba adelante el canal, él era un comunicador y por eso le encantaba participar de 9 Diario. Y en esta época de la que hablamos de 9 Diario, donde era conducido por Silvia Fernández Barrio, por Juan Carlos Pérez Loazó, con Manuel Castro, con Grassi Julio también, Grassi, claro. con Caram, con Betty Araos, con Juan José Maderna, bueno,
imposible nombrarlos a todos, seguramente me estaré olvidando de muchos, pero logró una fórmula. ¿Cuál fue el secreto del éxito de 9 Diario? En primer lugar, estaba cerca de la gente, y me parece que esa es la principal virtud que puede tener, la clave, y es la virtud principal que puede tener un espacio de comunicación, estar cerca de la gente. Es decir, para 9 Diario era tan importante lo que sucedía a nivel internacional como que le faltase un vidrio a una ventana de una escuela del Gran Buenos Aires. Es más, era más importante eso que una gran noticia de trascendencia internacional. Estaba cerca de la gente, y me parece que ese es uno de los grandes secretos de 9 Diario, muy cerca de la gente. Por otro lado, tenía un alto ingrediente policial, de cobertura de noticias policiales, eso generaba mucho atractivo, y la tercer pata tenía que ver con fenómenos sobrenaturales. Eso que yo cuento en la nota en La Nación. Las grandes aventuras de José de Ser, ahí en el Cerro Uritorco, que toda esa historia, ¿no? Seguime Chango. ¿Vos te acordás de ese Seguime Chango, Seguime, que fue famoso durante décadas, ¿no? Pero absolutamente famosa esa frase, esa arenga que José de Ser le hacía a su camarógrafo. Yo me divertía, te digo que me divertía mucho en los pasillos ahí de la casa de Heli, pues yo en esa época también después, cuando fue avanzando el desarrollo de 9 Diario, trabajaba o colaboraba dentro de lo que era Feliz Domingo, el programa del fin de semana, ¿no? Y a veces me lo cruzaba por el pasillo y llegaba corriendo, traigo, vos no sabés la que traigo, vos no sabés la que traigo. Yo decía, vamos, Chango. Era un show realmente lo de José de Ser, realmente para los que a veces transitábamos los pasillos ahí de Canal 9 en la calle Gili, era una cosa increíble lo que pasaba, ¿no? Toda la movida que había, ¿no? Como que llegaba el gran personaje con la super información, el super descubrimiento, ¿no? Totalmente. Además una manera de filmarlo, de grabarlo, ahí está, claro. Que parecido al proyecto Blair Witch, esa película de cámara en mano, había una estética muy particular. No veía lo que tuvo, que era un noticiero coherente, ¿no? Un noticiero que sabía a qué público llegaba, a qué audiencia llegaba y qué buscaba su audiencia de él. Había coherencia en 9 Diario. Y además, como yo expliqué en la nota en el diario La Nación, había un equipo fantástico, era un equipo de fútbol que goleaba, cada uno en su rol. Hemos mencionado a varios recién, todos los profesionales de 9 Diario, que además todos siguen en actividad, o muchos de ellos siguen en actividad. La gran mayoría. Los vamos a tener hoy en el transcurso del día hasta las 3 de la tarde, vamos a estar invitándolos justamente para que todos participen, todos los que pueden, por supuesto que algunos están con otras actividades, pero tenemos realmente a muchos de ellos invitados, desde los conductores, los presentadores, los camarógrafos, los editores, van a estar hoy compartiendo con nosotros justamente esta edición especial, dedicada justamente a la gente de 9 Diario. Pero ¿qué fue lo que más te impactó a vos, Mascareño, cuando de pronto en La Nación, un diario de la envergadura de ustedes, te dicen, o a vos se te ocurrió de pronto generar esta, presentación de lo que fue un noticiero que marcó un hito en la historia justamente de la radiodifusión? Sí, en el diario hay una sección que recupera la memoria sobre programas emblemáticos de nuestra televisión. Entonces así aparece, y yo tengo la suerte, porque además me da mucho placer hacerlo, de escribir varias de esas notas, junto con otros colegas también, y así aparece la posibilidad de reflejar lo que fue ese fenómeno 9 Diario, ¿no? Claro. Y lo interesante es que la gente lo sigue recordando, la gente recuerda su música, la gente recuerda las notas, la gente recuerda a sus periodistas, dejó huella. Y eso no sucede habitualmente. ¿Cuántos noticieros recordamos de la televisión argentina? Y recordamos a 9 Diario. Claro. ¿No? Vos sabés que en algún momento, cuando yo lo charlé este tema con el gallego Héctor Ricardo García, el generador de Crónica y el diario, la parte gráfica, y después cuando desarrolla, cuando se retira de Canal 11, Crónica Televisión, y él siempre a veces sacaba el nombre de lo tomaba como ejemplo, ¿no? Creo que parte de lo que desarrolló el gallego García en esa importante época, que después fue decayendo, en el inicio de Crónica, realmente la fuerza, la polenta, decía él, yo tomo cierta estructura de la información que
quiero generar a través de Crónica de lo que fue 9 Diario, ¿no? Mirá qué interesante, o sea, marcó huella, evidentemente, este noticiero y realmente otros colegas o otros dueños de medios de comunicación competidores lo tomaban de referencia de alguna manera. Absolutamente, y bueno, de hecho con Crónica le ha ido más que bien, por supuesto, a Héctor Ricardo García, otra de las marcas referenciales del periodismo, pero además, vuelvo a insistir en que la clave de 9 Diario era el tipo de cobertura y el equipo que llevaba adelante el noticiero. Digo, fue una simbiosis única, fue una receta de ingredientes perfectos. Como que ese engranaje que ellos pudieron establecer, armar, funcionaba a la perfección, no tanto lo que era la parte, digamos, de producción, que es fundamental, ¿no? Lo que es el área de contenidos y la gente que estaba movilizada, que salía a la calle a buscar la información, porque en ese tiempo había que salir a buscar la información, no es como ahora, viste, que van todos los mobileros, todos van al mismo lugar, o sea, en ese tiempo realmente el director del noticiero te decía, bueno, necesito tal data, tal información, andá y buscala, no sé cómo, pero conseguí tal cosa. Bueno, absolutamente. Había otro trabajo de campo mucho más profundo, ¿no? Absolutamente, y yo también lo cuento en la nota, en La Nación, digo, 9 Diario tenía agenda propia. Es decir, 9 Diario cubría los grandes acontecimientos nacionales, insoslayables, ineludibles, pero además tenía agenda propia. Y además, dos cuestiones que no quiero dejar de mencionar. En primer lugar, la manera de contarlo, ¿no? Es decir, tenía una narrativa periodística que incluso hasta se permitía jugar con cierta ficcionalización de algunos acontecimientos, sobre todo en notas como por ejemplo las de José de Ser, ¿no? Es decir, había una cuestión ahí hasta ficcional en la manera de contar la noticia. Por eso digo, había mucha gente que eran detractores de esta manera de trabajar, y otros que apoyaban fervientemente. No hay que olvidarse también de las notas que tenían un carácter melodramático. Era folletinesco 9 Diario, digo, las coberturas que hacía Betty Araoz en hechos trágicos, cuando iba a encarar a madres que habían perdido a sus hijos, digo, le daba eran hechos gravísimos. Conmovía muchísimo, era muy sensible ese tipo de notas, ¿no? Absolutamente, ella generaba una empatía con los deudos, con la gente sufriente de alguna tragedia, de algún hecho puntual, y generaba empatía con esos entrevistados que en medio del dolor hablaban con ella, y además generaba en el espectador una suerte de dualidad, ¿no? Entre el dolor de la noticia real y por otro lado el llevar esa cobertura con ingredientes de folletín, ¿no? Casi desde el punto de vista ficcional. Y la otra cuestión que no quiero dejar de mencionar es que ha sido un semillero, por supuesto, como decíamos, de ese plantel de gente además muy culta, como Manuel Castro, como Maderna, gente de un nivel intelectual altísimo, pero además ha sido semilleros de nuevos talentos. Pensemos que allí condujo por primera vez un noticiero Cristina Pérez, que hoy es la gran figura del noticiero de Telefe, junto a Rodolfo Barili. La trajo, o sea, ¿cómo llegó a meterla de a poco Romay, ¿no? Porque también fue una idea, vos sabés que fue muy discutido el tema de entrada. Yo estaba trabajando, colaboraba ahí en Canal 9 en el área de marketing y publicidad, y era un tema que de arranque fue bastante resistido, ¿no? Y Romay logró como meterla con una pauta, con un lineamiento periodístico que era lo que él quería hacer también, junto con el trabajo de Horacio La Rosa, de Gustavo Sigri, que de alguna manera van formando y forjando ese crecimiento y ese desarrollo que tiene 9 Diario, con el ingreso justamente de nueva gente, que va capitalizando justamente la base del noticiero, ¿no? Bueno, Cristi, hablamos cuando Romay ponía el ojo difícilmente se equivocase, ¿no? Realmente es muy difícil que se equivocase Alejandro Romay. Guillermo Andino, que ya venía del 13, pero ha tenido su gran empujón profesional, el gran protagonismo lo logró en Canal 9. Y vos mencionás a Horacio La Rosa y a Gustavo Siegfried, y ellos son los responsables de este 9 Diario. Digo, los dos cerebros que acompañaban a Romay, pero eran los que estaban en el día a día, ¿no? Claro, los hacedores de la base de lo que surgía justamente en esa generación impactante de noticias, ¿no? Que generaba el 9 Diario. Es que tanto La Rosa como Siegfried sabían leer lo que quería Alejandro Romay. Es decir, eran dos cerebros que eran de alguna manera la fusión del cerebro de Romay. La Rosa y Siegfried eran Romay en el día a día del noticiero.
¿Cómo ves un poco la diferenciación que se da de la época de 9 Diario, lo que pasa hoy con los medios de comunicación? Bueno, a ver, desde lo tecnológico, 9 Diario era un noticiero bastante humilde desde lo tecnológico, incluso para la época. Claro. Se hacía con menos gente de lo que tenían los demás noticieros, tenía una infraestructura más pequeña, lo que podía ser Telenoche. Visualmente era mucho más austero, su escenografía, es decir que si pensamos en aquel 9 Diario, ya corría con inferioridad de condiciones tecnológicas con respecto a sus competidores. Y sin embargo, ganaba, ¿no? Paradójicamente. Por supuesto, tantos años después, la tecnología cambió. Hoy la posibilidad de comunicar y a partir del desarrollo tecnológico, es mucho más sencillo. Hoy se sale a la calle con una infraestructura mucho más pequeña, hay mayor fidelidad en lo que tiene que ver con la imagen, con la posibilidad de acceder, con la globalización que no existía en la época de 9 Diario. No fue hace tanto tiempo atrás y sin embargo las plataformas tecnológicas al servicio de la información son absolutamente diferentes, pero absolutamente diferentes. Pensá que no existía el celular en la época de 9 Diario. Que hoy realmente un alto porcentaje pasa por allí, ¿no? Hoy la tecnología va de la mano con la información, es una aliada. Entonces esa es la primera diferencia con respecto a cómo se informa hoy. Hay otras plataformas y otras posibilidades que potencian la llegada a la información y cómo transmitirlas a las audiencias. Así que esa es la primera diferencia. Y la otra diferencia es que, entre tantas otras, pero digamos, si tenemos que plantear otra diferencia entre 9 Diario y cómo se informa hoy, bueno, hoy no encontramos un producto informativo del estilo de 9 Diario. Tampoco sabemos cómo reaccionarían las audiencias hoy ante un producto como 9 Diario, porque todo tiene su momento, todo tiene su... Quizás etapa, sí, ¿no? Claro, quizás ponemos 9 Diario en el aire y es un suceso. No lo podemos saber, pero hoy, digamos, hay otras maneras de comunicar, otros códigos, otros lenguajes informativos. 9 Diario fue único, con un equipo único y en un momento particular. Así que, y muy diametralmente diferente a la manera en la que hoy se encara la manera de comunicar en televisión. Claro, había otro impacto que era justamente adecuado para esa etapa, ¿no? para ese momento. Pablo, te quiero agradecer realmente esta participación tuya y por supuesto mandarle un gran abrazo a todos los muchachos, a todos los amigos allí de La Nación y agradecido por supuesto por este desarrollo de poner como, digamos, de alguna manera una base dentro de lo que es la historia, ¿no? de la televisión argentina en una semana tan particular como es al festejar estos 100 años de la radiodifusión. El agradecido soy yo y un placer poder recordar, pensar la noticia a través de 9 Diario. Te mando un gran abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Pablo Mascareño, charlando con nosotros, el hombre del diario La Nación, que generó esta, digamos, presentación de lo que fue este desarrollo del histórico programa de noticias 9 Diario en Canal 9 Argentina. Galáctica, radio y TV digital.